La mujer que siempre hablaba sola en el mercado, era la única que recordaba un nombre que todos intentaron borrar. Te prometo, un mercado lleno de ruido, una mujer que murmura nombres que nadie quiere escuchar, un secreto enterrado por años, y una verdad que podría derrumbar la memoria de todo un pueblo si alguien se atreviera a escucharla. Parte 1. La primera vez que la escucharon. Estaba parada junto a los nopales, con un mandil sucio y un costal al lado. Sus labios se movían rápido, pero no hacia nadie. A veces susurra, a veces reza, a veces parece que le está dando órdenes a alguien invisible. Decían los vendedores. Algunos pensaban que estaba loca, otros que hablaba con muertos. Pero todos coincidían en una cosa. Ella repetía un solo nombre, una y otra vez, con la voz quebrada. Gabriel. Y aunque nadie sabía bien quién era ese Gabriel, todos sabían que ese nombre no debía decirse. No en ese pueblo. Cada vez que ella lo pronunciaba, la gente bajaba la mirada, como si el aire se pusiera más pesado, como si el mercado entero contuviera la respiración. Ella llegaba todos los días a la misma hora. Colocaba un puesto improvisado con hierbas secas. Pero no vendía. No cobraba. Solo hablaba sola. Como si esperara que alguien, algún día, le respondiera. Una periodista recién llegada al pueblo notó su presencia, porque en medio del bullicio del mercado, la voz de la mujer sonaba como si supiera algo que los demás no querían saber. Se acercó, grabadora en mano, y le preguntó: ¿Quién es Gabriel? La mujer la miró, como si esa pregunta la hubiera estado esperando por años. Y con una voz casi infantil le respondió: es el nombre que enterraron bajo las piedras. Pero yo no lo he olvidado. Porque él fue el primero en decir la verdad. Y por eso lo hicieron desaparecer. La periodista pensó que era una fantasía, una leyenda local. Pero cuando revisó los archivos del pueblo, descubrió algo inquietante. 23 años atrás, una serie de incendios afectaron los archivos municipales. Y muchas de las actas, incluidas las defunciones de ese año, se perdieron. Entre los pocos documentos rescatados, encontró un recorte de periódico, con una nota casi ilegible que decía: Gabriel R. desaparecido tras denuncia pública. No había más detalles. Ni foto. Ni seguimiento. Solo el silencio. Y la voz de una mujer que no lo dejaba morir del todo. La periodista volvió al mercado. Esta vez con una foto antigua, en blanco y negro, de un grupo de maestros rurales. ¿Lo ves aquí? ¿Es este tu Gabriel? La mujer la miró. Sus manos empezaron a temblar. Y tocó la foto con la yema de los dedos. Ese era él. Pero no lo veas mucho. Porque si lo recuerdas, te puede pasar lo mismo. La periodista se estremeció. No por miedo, sino por la certeza de que había encontrado algo. Algo que no debía estar ahí. Algo que el pueblo había decidido enterrar. Pero ahora, esa voz, esa mujer, y ese nombre, empezaban a romper la costra del olvido. Parte 2. La periodista no pudo dormir esa noche. La imagen de la mujer acariciando la fotografía como si tocara una herida abierta, la acompañó como un eco que no se iba. Decidió buscar más. Pero en ese pueblo, buscar significaba molestar, incomodar, recordar lo que todos preferían enterrar. Fue a la biblioteca local.
Preguntó por registros de prensa. El bibliotecario, un hombre seco y de voz baja, la miró de reojo. No hay nada de eso. Ya se quemó. Ya se olvidó. ¿Y quién era Gabriel R.? Preguntó ella. El hombre dejó de ordenar los libros. Y dijo sin mirarla. Eso aquí no se pregunta. Pero el miedo es una señal. Y esa reacción era prueba de que la historia era real. Más real que el pan y el polvo del mercado. Esa tarde volvió. Y la encontró en su rincón habitual. Sentada. Con las manos sobre las piernas. Mirando fijamente la pared descascarada del puesto frente a ella. ¿Qué fue lo que hizo Gabriel? Preguntó la periodista sin rodeos. La mujer tragó saliva. Cerró los ojos. Y como si recitara algo que había ensayado 1000 veces. Dijo. Dijo que los niños no se estaban enfermando solos. Dijo que los químicos que usaban en las cosechas los estaban envenenando poco a poco. Que no era casualidad que todos se enfermaran. Ni que los doctores llegaran después de muertos. La periodista se quedó en silencio. Porque no estaba preparada para una verdad tan pesada dicha con tanta suavidad. ¿Y qué pasó con él? Lo llamaron loco. Lo despidieron de la escuela. Y una noche. Ya no volvió. La mujer bajó la voz. Yo escuché cuando lo sacaron. Escuché cómo gritaba. Pero nadie salió. Y desde entonces. Me dijeron que si hablaba. Me pasaría igual. La periodista encendió su grabadora. Pero la mujer la detuvo. Si vas a contar esto, cuéntalo completo. No lo conviertas en una historia triste para la tele. Esto no es espectáculo. Esto fue real. Esa noche. La periodista escribió durante horas. Recopiló fragmentos. Entrevistas con ancianos que hablaban solos y no se grababa. Documentos sueltos que encontró en una caja olvidada del archivo estatal. Todo apuntaba a lo mismo. Gabriel R. había sido un maestro que denunció públicamente la intoxicación masiva de estudiantes por el uso desmedido de fertilizantes tóxicos. Había ofrecido pruebas. Pero desapareció antes de poder entregarlas. Y el pueblo cayó. Porque todos dependían del campo. Porque el patrón que vendía esos químicos también financiaba la iglesia y las fiestas del pueblo. Cuando la periodista publicó el primer artículo, no usó nombres, solo la historia, como un rumor que merecía respuesta. Al día siguiente, alguien dejó una nota en su puerta. Sin firma. Deje de hurgar. No sabe lo que está sacando. Pero ella ya sabía que estaba sacando. Estaba sacando el nombre de Gabriel. Del rincón oscuro donde lo metieron. Y al hacerlo, sin saberlo, empezaba a despertar algo más. Algo que había estado dormido durante más de 20 años. Pero que no había desaparecido. Solo necesitaba una voz. Y esa voz había estado siempre en el mercado. Hablándole al vacío. Parte 3. Los primeros en reaccionar no fueron los culpables. Fueron los hijos de los enfermos. Los nietos de los que murieron sin diagnóstico. Jóvenes que habían escuchado fragmentos. Susurros de familia. Comentarios en sobremesas con miedo. Pero nunca la historia completa. Y al leer el artículo, algo dentro de ellos se encendió. Uno de ellos era Emiliano. 27 años. Nieto de una mujer que falleció con síntomas inexplicables. Una mujer que trabajó en el campo. Y que cada noche regresaba a casa con la piel irritada y la garganta cerrada.
Él contactó a la periodista y le dijo: yo tengo un cuaderno de mi abuela. Ella escribió todo lo que sintió antes de morir. Y escribió el nombre Gabriel muchas veces. Pero nunca supimos quién era. La periodista tembló al escuchar eso. Y le pidió que se encontraran. En la reunión, el cuaderno estaba amarillento. Las páginas estaban llenas de letras apretadas. Y entre ellas, había frases como: hoy vinieron a la escuela y nos dieron algo que olía a plástico quemado. Gabriel dijo que eso no estaba bien, que no debían dárselo a los niños. Me duele la cabeza desde entonces, pero nadie hace caso. Ese cuaderno era más valioso que cualquier archivo. Era testimonio vivo. Sangre escrita con tinta. Empezaron a aparecer más cuadernos, cartas, recuerdos, pequeñas pruebas escondidas en cajones. Fragmentos que, juntos, formaban una verdad brutal. Gabriel no solo había denunciado, había intentado documentarlo todo. Y al parecer, había entregado una copia de esas pruebas a una mujer, a la única que aún no nombraba. La periodista fue al mercado. La buscó. Y al verla le preguntó directamente: ¿tú tienes los papeles? La mujer no respondió. Se quedó en silencio. Pero ese silencio fue diferente. No era evasión. Era protección. ¿Sabes lo que pasaría si los muestro? ¿Sabes lo que me costó sobrevivir? Yo fui su amiga. Y cuando se lo llevaron, yo también desaparecí. Aunque me sigan viendo aquí. La periodista bajó la cabeza. Pero Emiliano la miró a los ojos y dijo: mi abuela también fue tu amiga. Y murió sin que nadie escuchara su historia. ¿No crees que es momento de que alguien lo haga? Fue la primera vez que la mujer dudó. La primera vez que dejó de hablar sola. Y empezó a hablar con otros. Esa noche, ella fue a casa de la periodista. Con una bolsa vieja de mandado. Y dentro, documentos. Anotaciones. Una foto de Gabriel frente a un pizarrón. Y una cinta de casete. Etiquetada con tinta deslavada. Audio denuncia, Gabriel R. La periodista no sabía si llorar o correr. Al escuchar el audio, la voz era clara, joven, decidida. Gabriel narraba, con datos, fechas y nombres, todo lo que había descubierto. Si esto se pierde, mi muerte no habrá servido. Pero si alguien lo escucha, sabrán que no me fui. Me callaron. La cinta terminó. Y el silencio fue como un terremoto invisible. Todo estaba a punto de romperse. Porque ahora ya no era un rumor. Era prueba. Era evidencia. Y si la publicaban, iban a tocar a gente poderosa. Muy poderosa. Gente que aún vivía en ese pueblo. Y que controlaba muchas más cosas de las que se veían. La mujer miró a la periodista y le dijo: si vas a hacerlo, hazlo completo. Hazlo sin miedo. Hazlo por todos los que se callaron. Y ella, con el pulso acelerado y la garganta cerrada, decidió que sí. Porque ahora ya no había marcha atrás. Parte 4. La periodista sabía que no podía publicar la cinta sin consecuencias. Así que lo pensó. Lo discutió con colegas. Buscó asesoría legal. Y en medio de ese torbellino de precauciones, una sola idea empezó a formarse con claridad. Si lo lanzo sola, me aplastan.
Si lo lanzo con otros, quizá tengamos una oportunidad. Se puso en contacto con una red de periodistas independientes. Envió fragmentos del audio, documentación escaneada, testimonios escritos. Y muy pronto, una docena de voces empezó a amplificar la historia. Un medio nacional aceptó publicar la investigación. Con respaldo legal, verificación de pruebas y una cobertura amplia. La noche previa a la publicación, la periodista volvió al mercado. La mujer estaba en su mismo rincón. Pero esta vez no hablaba sola. La rodeaban 3 personas. Jóvenes. Tomando notas. Escuchando. Ya no tengo que decirlo sola. Ahora todos quieren saber quién era Gabriel. Y eso ya es suficiente para mí. La periodista se arrodilló a su lado. Le tomó la mano. Y le susurró. Mañana todos lo van a saber. Y así fue. La publicación estalló como dinamita en la prensa. El título fue sencillo, pero demoledor. El maestro que intentó salvar a los niños, y fue silenciado por un pueblo entero. La historia se volvió tendencia. Programas de radio. Debates televisivos. Comentarios de figuras públicas. El país entero volteó a ver un caso olvidado durante más de 2 décadas. La Procuraduría anunció una investigación oficial. Y el nombre de Gabriel R. volvió a figurar. En titulares. En pancartas. En marchas silenciosas encabezadas por familias que reconocieron sus propios dolores en esa historia. Pero en el pueblo, la reacción no fue inmediata. La tensión creció. Los más poderosos guardaron silencio. Los culpables sabían que ya no podían negar. Pero tampoco podían confesar sin arrastrar a otros. Una mañana, la mujer del mercado no apareció. Los vendedores pensaron que era por la lluvia. Pero al día siguiente, y al otro, siguió sin estar. La periodista fue a buscarla. Y al llegar a su casa, la encontró sentada, con las manos entrelazadas, mirando por la ventana. Ya no puedo ir. Ahora que todos saben. No necesito seguir gritando en el mercado. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Pero no eran de tristeza. Gabriel ya no está solo. Y yo, ya no soy la loca del mercado. Ya no tengo que hablarle al aire. Porque ahora ustedes también escuchan. Días después, el gobierno local anunció la reapertura del caso. Y la creación de una comisión de revisión de intoxicaciones rurales. Con el nombre oficial de Gabriel R. y las voces ignoradas. En un acto simbólico, se propuso instalar una placa en el mercado. Pero ella se negó. No me pongan mi nombre. Pongan el suyo. Que se escuche claro. Que si alguien más intenta hablar, sepa que ese nombre ya abrió el camino. La placa fue instalada. Y decía: en honor a Gabriel R., el maestro que habló cuando todos callaban. Y a la mujer que se negó a olvidarlo. Pero incluso con todo el reconocimiento. Con la verdad al aire. Y el país conmovido. Quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasó exactamente con Gabriel? ¿Dónde está su cuerpo? ¿Quién fue el que lo hizo desaparecer? Y esa respuesta, la mujer aún no la daba. Porque había algo más. Algo que no había dicho. Algo que había enterrado más hondo que todo. Algo que solo diría cuando supiera que el mundo estaba listo para escuchar hasta el final. Parte 5. Durante días, la periodista evitó presionarla. Sabía que había algo más.
Lo notaba en sus pausas, en cómo acariciaba los bordes de la bolsa donde trajo los documentos, en cómo bajaba la mirada cada vez que alguien preguntaba por el cuerpo de Gabriel. Un día, sin cámaras, sin grabadoras, la mujer la citó en su casa. Una construcción modesta, de adobe, con una silla vieja en el porche. Entraron. Y antes de que ella pudiera preguntar algo, la mujer habló. Él me dijo que si algo pasaba, debía esconder lo más importante y esperar a que alguien llegara. Alguien que no viniera por fama, sino por justicia. Caminó hasta una vieja alacena. Movió un mueble que parecía no haber sido tocado en años. Y detrás de una tabla suelta, sacó una caja metálica, oxidada, cerrada con cinta. Aquí está todo. La periodista la abrió. Y dentro había fotografías, grabaciones adicionales y una carta, escrita con letra firme, dirigida a la mujer. Si lees esto es porque ya no estoy. No te culpes. No tengas miedo. La verdad es más fuerte que nosotros. Y si alguien está leyendo esto contigo, dáselo todo. No me dejes morir en vano. La periodista no podía creer lo que tenía entre manos. Grabaciones de reuniones internas. Una lista con nombres. Fechas de entrega de productos químicos. Evidencia clara de que había una red de distribución de sustancias prohibidas en escuelas rurales. Todo con respaldo fotográfico. Audios. Y hasta firmas. La mujer no lloró. Solo la miró y dijo: ahora sí, dile al mundo lo que le hicieron. La periodista se encerró durante días. Trabajó como nunca. Redactó la segunda parte de la investigación. Y cuando se publicó, ya no hubo forma de negarlo. Funcionarios fueron detenidos. Se abrió una investigación federal. Y el patrón que todos temían, el mismo que había financiado al pueblo por años, fue capturado al intentar huir del país. Pero aún faltaba algo. El cuerpo. La periodista recibió una llamada anónima. Una voz temblorosa. Si realmente quieres saber dónde está, busca detrás del campo viejo, donde ya nadie siembra, donde la tierra se secó hace 20 años. Fueron con peritos, acompañados por las autoridades. Y en una excavación discreta, encontraron restos humanos, envueltos en tela escolar, con un gafete oxidado que apenas se leía. Gabriel R., educación primaria. El país entero se estremeció. Por primera vez en años, la justicia había llegado. No solo por vía legal, sino también por la memoria, por la voz de una mujer, que se negó a dejar que el olvido ganara. El día del homenaje nacional. La periodista le preguntó si quería decir unas palabras. Ella negó. Pero pidió una última cosa. Quiero estar en el mercado. En mi silla. Con mi bolsa. Porque ahí es donde supe que mi voz, aunque temblorosa, aún tenía eco. Y así fue. La historia terminó en la boca de millones. Pero para ella, nunca fue una historia. Fue amor. Fue lealtad. Fue justicia. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al mercado y preguntaba por esa mujer que hablaba sola, alguien respondía: ya no habla sola. Ahora todos la escuchan. Parte 6. El mercado no volvió a ser el mismo. No por remodelaciones, ni por turistas curiosos, sino porque en cada pasillo, en cada rincón donde antes había indiferencia,
Ahora habitaba la memoria. Los niños del pueblo aprendieron a decir el nombre de Gabriel sin miedo. Las maestras lo contaban en clase. Como ejemplo de valentía. Como símbolo de lo que significa hablar incluso cuando nadie quiere oír. Y ella. La mujer que había sido vista por años como un fantasma entre canastas y nopales. Recibía cada tarde a visitantes de todas partes. Jóvenes que le agradecían. Madres que le entregaban flores. Reporteros que buscaban su testimonio. Aunque ella solo repetía lo mismo. Yo no soy la noticia. Solo me negué a olvidar. Un día. La periodista volvió. Ya no con libreta ni grabadora. Sino con una promesa. Voy a escribir tu historia. Completa. Sin recortes. Sin adornos. Solo la verdad. La mujer la miró con ojos suaves. Solo asegúrate de no ponerme como una heroína. No lo hice por eso. Lo hice porque lo amaba. Y porque nadie merece ser borrado así. Y fue entonces. Cuando por fin compartió lo que había callado durante décadas. Gabriel y ella. No solo eran amigos. Fueron amantes en secreto. Cómplices de sueños. De libros escondidos. De noches en que se juraban que iban a cambiar el mundo. Pero en ese pueblo. El amor también tenía reglas. Y no todas eran justas. Cuando lo desaparecieron. Ella quedó embarazada. Y perdió al hijo por el mismo veneno que él denunció. Nadie lo supo. Nadie preguntó. Por eso su dolor era tan feroz. Por eso su voz no se apagaba. Porque no solo lloraba por él, sino por lo que pudo ser. La periodista escribió. Cada palabra. Cada lágrima. Y publicó la historia completa bajo el título. La mujer que no dejó que el silencio ganara. La historia rompió fronteras. Se tradujo. Se adaptó. Y cada vez que alguien la escuchaba, el nombre de Gabriel volvía a vivir. Ella falleció 5 años después. En paz. Sentada en su banca. Con su costal al lado. Y una flor en el regazo. Que alguien había dejado sin decir palabra. Pero en su lugar. Quedó una placa más. Más pequeña. Más íntima. Aquí hablaba una mujer que convirtió la soledad en resistencia. Y cada vez que alguien pregunta por qué en ese mercado la gente baja la voz con respeto, la respuesta siempre es la misma. Porque aquí se recuerda a los que no dejaron que el olvido ganara. Y porque, en algún rincón del mundo, alguien sigue susurrando el nombre de los que se atrevieron a hablar cuando todos callaban. Fin.